Santiago 5 y el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Señor, enséñanos, te pedimos esta tarde, de este versículo de tu palabra. Enséñanos a cumplir nuestra palabra y siempre hablar en honestidad. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos casi al final de nuestro estudio del libro de Santiago. En esos últimos versículos vamos a ver algunos temas finales, uno de los cuales encontramos en nuestro texto de hoy, Santiago 5:12, donde Santiago nos avisa en contra de jurar. Cuando nos habla de la importancia de cumplir nuestra palabra para que las personas nos crean sin que tenemos que jurar, puesto que ellos saben que siempre decimos la verdad. Ese es un tema muy importante. Servimos a un Dios que es de pura verdad. Y así como cristianos queremos ser como Él. Ese es un tema que hemos estudiado como iglesia en otros pasajes de la Biblia. En otras ocasiones hemos estudiado el tema de cumplir nuestra palabra, de siempre hablar en honestidad. Y pues yo creo que el hecho de que hoy nos toca ver el mismo tema nos dice que es algo que todavía necesitamos aprender como iglesia. Pero tal vez alguien pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto de los juramentos y el tema de cumplir nuestra palabra con el tema del libro de Santiago? Que es, como ustedes recuerdan, que necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque la fe sin obras está muerta. ¿Qué tiene que ver los juramentos con este tema? Bueno, hemos visto que Santiago varias veces en este libro se enfoca en la lengua, en cómo hablamos. Por ejemplo, tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Santiago 3 nos dice que necesitamos refrenar la lengua, porque es la llave maestra de la vida cristiana. Necesitamos controlar la boca y no hablar mal los unos de los otros, especialmente en el cuerpo de Cristo. Esos son temas que hemos visto. Entonces no nos debería sorprender que Santiago habla otra vez al final de su libro del mismo tema, de la lengua, de cómo hablamos unos con los otros, de cómo deberíamos hablar o no hablar. Porque hermanos, una de las mejores maneras que podemos usar para probar si estamos esforzándonos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, es ver lo que está pasando con la boca. Si estamos hablando mal de otros o no. Si tenemos la capacidad de controlar lo que decimos o no decimos. Es una buena prueba práctica de si somos hacedores de la palabra o solamente oidores. Por eso Santiago regresa a este mismo tema. En este texto, en el versículo 12, tal vez sería fácil para nosotros perder el énfasis mayor de Santiago porque nos confundimos de lo que está hablando de juramentos y qué juramentos y por qué juramentos. Obviamente es el ejemplo que Santiago usa y lo vamos a ver. Pero quiero que ustedes entiendan que el énfasis de Santiago en este versículo está en la importancia de la honestidad. El tema es la importancia de cumplir lo que prometemos. El énfasis de Santiago está en la confiabilidad de nuestra palabra. Que siempre deberíamos decir la verdad, que siempre necesitamos cumplir lo que decimos. Lo que vamos a ver en este versículo es que Santiago quiere enseñarnos que necesitamos siempre decir la verdad para que no haya ninguna razón para tener que jurar. Esa es la verdad en general, aunque vamos a ver una excepción más adelante en cuanto a las cosas legales, pero en general y más en la iglesia, en nuestras vidas diarias, en nuestras relaciones en la familia, con amigos, en el trabajo y aquí en la iglesia. Lo que necesitamos como cristianos es formar el hábito de siempre decir la verdad y toda la verdad y cumplir lo que prometemos para que no haya necesidad de tener que jurar
puesto que la gente confía en lo que decimos. Ese es el tema de Santiago en este versículo. Y cuando hablamos de siempre decir la verdad, y más específicamente de siempre cumplir lo que decimos, no es solamente cuando decimos las palabras te prometo, sino en cualquier situación, cuando decimos que sí, vamos a hacer algo, esta es una promesa. Si dices te lo prometo o no, si dices sí, lo voy a hacer, es una promesa. Si dices no, no lo voy a hacer, esta es una promesa. Si digas las palabras específicas o no. Yo no sé, tal vez tú nunca has pensado así. Tal vez piensas, no, pero si no dije te lo juro, si no dije te lo prometo, entonces no era promesa. Hermanos, este es del mundo. Ustedes saben, ¿no? Eso es como las personas del mundo tuercen lo que dicen para sacar el suyo. Para nosotros nunca deberíamos ser así. Nunca. Como cristianos deberíamos poder confiar 100% en la palabra de otro cristiano. Cuando tú dices algo, es una promesa. Cuando tú dices algo, es un juramento. Cuando dices sí, es sí. Cuando dices no, es no. Pase lo que pase. Necesitamos aprender eso. Necesitamos siempre cumplir lo que decimos y así no vamos a necesitar jurar porque la gente va a creer nuestra palabra. Todo eso podemos ver al principio de este versículo cuando Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago dice, hermanos, no juren. Y dices, ¿por qué, Santiago? ¿Porque siempre es pecado jurar? No. Es porque nuestra palabra debería ser suficiente. Nuestra palabra debería ser confiable, sin tener que jurar. Deberíamos siempre decir la verdad, siempre cumplir lo que decimos, y así no tener ninguna razón para tener que jurar. Quiero que pensemos en 3 verdades bíblicas en cuanto a este tema, que nos habla del juramento, de siempre decir la verdad, siempre cumplir lo que prometemos. En primer lugar, vamos a considerar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Y tú dices, pastor, ¿dónde está esto en el versículo? Ok. Cuando pensamos en jurar, pensamos en el nombre de Dios. Porque por lo menos en el contexto de la Biblia, un juramento siempre estaba en el nombre de Dios. Así que antes de empezar con este tema de siempre decir la verdad y cumplir lo que prometemos, tenemos que considerar un punto primero. Para que entendamos el jurar, para que entendamos lo importante de cuidar lo que decimos, tenemos que considerar primero el tercer mandamiento. Y quiero que lo leamos. Todos unos de sus Biblias en el libro de Éxodo y el capítulo 20. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 20. Y el versículo 7, que es el tercer mandamiento. Éxodo 20 y el versículo 7. Esa es la palabra de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Es usar el nombre de Dios de manera que no sea santa y irreverente. La aplicación más práctica y común para nosotros hoy en día es no usar el nombre de Dios, cualquier nombre de Dios, cualquier abreviación del nombre de Dios, como una exclamación, cuando realmente no estamos pensando en Dios ni hablando de Dios, sino solamente respondiendo en sorpresa o algo de esta manera. Voy a dar los ejemplos, aunque a mí me cuesta trabajo decir las palabras, porque es pecado tomar el nombre de Dios en vano, pero sepamos lo que estamos platicando, ¿no? Es cuando tú dices, Dios mío, como exclamación después de que una persona te sorprende o algo así. Hoy en día es muy común y ya muy popular aún entre cristianos
Decirlo en inglés. Oh my God. No me gustan las sonrisas en sus caras. Es pecado. Punto. No importa si lo digas en español, inglés o chino. Estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Me escuchan jóvenes y niños? Pues los niños, yo he escuchado a niñitos, 4 o 5 años, diciéndolo en inglés. Y los papás, pecado. Tal vez tu hijo no sabe, ¿okay? Porque ni entiende inglés. Pero tú sí. El papá y la mamá es culpable por no enseñar a su hijo. No tomes el nombre de Dios en vano. No es chistoso en inglés. De hecho, ese es el problema, ¿no? Muchos de ustedes escuchan mucha música en inglés y ni saben lo que dice. Es otro problema. Pero quiero ser muy, muy claro, muy, muy claro. Con esas palabras salen de tu boca en cualquier idioma, como exclamación de sorpresa o de frustración, estás pecando. Porque fíjate lo que dice el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios, Jehová tu Dios en vano. Que dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano? Significa que Dios lo considera pecado. Cada vez, sin excepción. Pues regresando a mi punto, si estás escuchando música en inglés y usa el nombre de Dios en vano, deja de hacerlo, porque también tú, escuchándolo, estás en pecado. Oh, no, esta iglesia tiene muchas reglas. No, esos son los 10 mandamientos. Esos son los mandamientos más básicos de toda la historia. No es chistoso, es muy triste, de hecho, pero por ejemplo, si tú salieras a la calle y preguntaras a casi cualquier persona, ¿tú crees en los 10 mandamientos? ¿Qué te va a decir? Pues sí, no soy pagano. Yo creo en los 10 mandamientos. Pregunta, ¿realmente creen en los 10 mandamientos? No. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo para santificarlo, que es el 4º mandamiento. Y no piensa que el tomar el nombre de Dios en vano sea pecado, que es el 5º mandamiento, tercer mandamiento, perdón. Lo que esa persona quiere decirte cuando dice que cree en los 10 mandamientos es que cree que es malo cometer adulterio y matar y robar. Es todo lo que quiere decir. Pero no cree en los 10 mandamientos. Y lo peor de todo es que parece que hay algunos cristianos que tampoco creen en los 10 mandamientos. Porque no entienden la importancia de guardar el día de reposo, el domingo, todo el día. Y tome el nombre de Dios en vano. Entonces digo, no estoy imponiendo mis reglas personales en la iglesia para que tengamos que seguir muchas opiniones humanas. Es uno de los 10 mandamientos. Entonces ya seas niño, niña, joven, adulto, no lo hagas. Bajo ninguna circunstancia. Si tú tienes esa tendencia, por favor sé consciente de tu pecado. Reconócelo como pecado. Pide el perdón de Dios y esfuérzate en no permitir que esas palabras salgan de tu boca. Y quiero pedirnos como iglesia que nos ayudemos unos a otros. Es decir, si una persona que toma el nombre de Dios en vano, confróntale por favor. Es mi petición a ustedes como iglesia. En amor, en humildad, por supuesto. Pero yo quiero que no permitamos este pecado entre nosotros aquí. Por supuesto, me refiero a los cristianos. Si una visita viene a la iglesia y lo dice, un incrédulo, pues no tenemos que decir nada porque ni creen en Dios, por eso no entiende. Estoy hablando aquí de los cristianos y sus familias. Que no permitamos este pecado. Aun si sea un niño o un joven, háblale. Y si es un joven chiquito, un niño chiquito y no entiende, hable con su papá o mamá para que le enseñe en casa a no hacerlo, que es pecado en contra de Dios. Eso no es un pecado chiquito. Dice, no estoy vendiendo drogas, no estoy borracho, no estoy matando a nadie. No importa, es igual de pecado tomar el nombre de Dios en vano, en español o en inglés, que matar a otra persona. Es el mismo pecado. Está en la misma lista de los mismos 10 mandamientos.
Dios nunca dijo, ese mandamiento es más importante que este mandamiento. Son iguales. No tomar el nombre de Dios en vano es igual de pecado como cometer adulterio, robar o matar. Hermanos, no lo hagan. Jóvenes, porque es más ustedes cuando yo lo escucho. No lo hagan. Niños, aprendan de chiquito no decir esas palabras. Pero también este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano se refiere a los juramentos. De hecho, en el Catecismo Mayor de Westminster menciona que uno de los pecados prohibidos en el tercer mandamiento es la violación de nuestros juramentos y votos si son lícitos. Y aquí podemos ver la relación entre el tercer mandamiento y Santiago 5:12. Yo creía que era muy importante para nosotros tocar ese tema del tercer mandamiento para evitar ese pecado en nuestra iglesia. Pero también hay una relación aquí con el tercer mandamiento y los juramentos. Porque si tú juras algo, entonces repito, no se me gustan las palabras, es decir que sí, lo voy a hacer. Cuando juras algo, lo haces en el nombre de Dios. Si usas la palabra o no. Cada vez que prometes hacer algo, estás pidiendo a Dios como testigo. Y por eso cuando no cumples lo que dices, has tomado el nombre de Dios en vano. Cuando no dices lo que prometes, cuando no cumples tu palabra, estás tomando el nombre de Dios en vano. Dios dice, yo no daré por inocente al que tomare mi nombre en vano. Es así tan importante este tema. En segundo lugar, regresando aquí a Santiago 5:12, vamos a ver el problema de jurar con la intención de torcer la verdad. O podemos decir, el problema de la mentira. ¿Por qué nuestro texto dice que no deberíamos jurar? Primero, como vimos, porque nuestra palabra debería ser confiable, sin tener que jurar. La gente debería saber que siempre cumplimos lo que decimos, somos personas honestas y por eso no necesitamos jurar. Pero hay otra razón por la cual Santiago dice que no debemos jurar. A veces una persona usa el juramento o la promesa para que la otra persona tenga más confianza de que lo va a hacer, pero sabiendo que no va a cumplir lo que dice. Es que la persona usa el juramento o la promesa para proveer fuerza a lo que dice, para que la otra persona le crea, mientras sabe todo el tiempo que no lo va a hacer, que no va a cumplir lo que dice. Es un gran pecado. Es tomar el nombre de Dios en vano. Porque otra vez, como cristianos, cuando juramos algo, cuando prometemos algo, cuando decimos que vamos a hacer algo, estamos llamando a Dios por testigo. Y cuando sabemos que no vamos a cumplir lo que decimos, o cuando sabemos que es una mentira lo que decimos, hemos tomado el nombre de Dios en vano. De manera muy práctica, yo pienso muchísimo en la cultura aquí en México. ¿Verdad? Algo que he mencionado en muchas otras ocasiones y todavía me preocupa. Honestamente no creo que haya muchos cristianos todavía entiendan que es un pecado. Es cuando una persona te dice que va a hacer algo, sabiendo todo el tiempo que no lo va a hacer. ¿Vas a venir a la iglesia el domingo? Sí, claro. No viene. Y ni tenía intención de venir. O para proveer más fuerza, porque por tu cara la persona ve que no le cree. Dice, sí, te lo prometo, te lo juro, voy a estar. Y no viene. Y sabe que no va a venir. Sabe que no tiene ni la más mínima intención de venir. ¿Qué está haciendo? Mintiendo y tomando el nombre de Dios en vano. Y más si es un cristiano. O puede ser algo diferente. ¿Me vas a marcar mañana? Sí, sí, claro. No lo hace. ¿Me vas a pagar? Sí, te lo juro, en 8 días te pago lo que te debo. No lo hace. Ustedes pueden pensar en miles y miles de ejemplos más, ¿verdad? Pero todo esto es demasiado común en nuestra cultura. Tanto fuera, así como dentro de la iglesia. Yo lo he experimentado. Seguro ustedes también. ¿Vas a venir a la casa mañana? Sí, sí, claro. Estamos mintiendo. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y si lo haces demasiado, vas a tener que agregar a todas tus declaraciones, te lo prometo, te lo juro, porque la persona ya no te cree.
esta persona o nosotros cuando lo hagamos, ¿estamos desobedeciendo a Dios? ¿Estamos desobedeciendo el claro mandamiento de Dios en Éxodo, aquí en Santiago? La Biblia dice que todo eso está mal, todo eso está pecado, y por eso Santiago dice, hermanos míos, no juren. Necesitamos siempre decir la verdad, siempre cumplir lo que prometemos. Y en tercer lugar, veremos la parte más positiva. Si el cristiano no debería jurar, ¿qué debería hacer? O pensando de otra manera, ¿por qué un cristiano no necesita jurar? Es lo que vemos en la segunda parte de Santiago 5:12. Yo lo resumo así. Un cristiano no debería necesitar jurar porque su palabra debería ser suficiente. Su sí, sí, y su no, no. Versículo 12 otra vez. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si eres un cristiano, no deberías necesitar jurar o siempre estar diciendo, te lo prometo, te lo juro. Si tu sí siempre sea sí y tu no siempre sea no, la gente te va a creer cuando dices algo. Y si tú sabes que no es así, si tú sabes que la gente no te cree, si la gente necesita que tú prometas algo, que lo jures o no te va a creer, tienes un problema. Tienes que examinarte y ver el por qué. Cristo mismo habló de este mismo tema en Mateo 5, si podemos buscar este pasaje juntos. En Mateo 5, 34 a 37. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y el capítulo 5, versículos 34 a 37. Tenemos aquí la enseñanza de Cristo. Y vamos a ver la misma enseñanza que nos da Santiago. Parece que Santiago está repitiendo lo que escuchó de su medio hermano Cristo. Mateo 5, 34 a 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Cristo dijo lo mismo. No deberíamos jurar porque nuestra palabra debería ser suficiente. Nuestro sí, sí, nuestro no, no. Nos enseña que deberíamos tener una reputación de ser personas tan honestas que siempre cumplimos con lo que decimos, que no necesitamos jurar para nada, porque las personas nos creen. Por supuesto, podemos pensar brevemente en una excepción, ¿verdad? Si una persona no te conoce, si es de África, ¿no? O especialmente en una situación legal, es válido jurar. En el contexto legal, por ejemplo, muchas veces, o no sé, casi siempre, es requerido. Tú no puedes testificar sin jurar primero, sin prometer a la autoridad que lo que vas a decir es la verdad. Eso es correcto. Hay personas que han tomado esos versículos y han ido a un extremo, han dicho, nunca debemos jurar, ni en la situación legal. El cristiano nunca debe hacerlo. Bueno, no hay razón para ir a tanto extremo. Porque vemos que el punto de Santiago aquí no es tanto las palabras que dice, sino siempre seas honesto. Pero si la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, la autoridad civil que Dios ha puesto sobre ti, te pide hacerlo, hazlo. No hay ningún problema. Ellos no te conocen. Ellos no saben tu reputación. Entonces no hay problema en jurar en esa situación. Pero en el contexto de la iglesia, que es el contexto de Santiago, no hay ninguna razón para jurar. No hay ninguna razón aquí entre nosotros para agregar, te lo juro, te lo prometo. La persona te cree o no te cree. Y debe creerte porque debería siempre estar diciendo la verdad. Aquí en esta iglesia deberíamos tener la confianza siempre en lo que todos nuestros hermanos y hermanas dicen. Necesitamos poder confiar completamente en la palabra de cada cristiano aquí. Mi pregunta es, aunque debería ser así, ¿realmente es así? Aquí en esta iglesia local podemos confiar plenamente en la honestidad de todos. En esta iglesia local podemos confiar que cada cristiano siempre va a cumplir lo que dice.
Obviamente, si dices que vas a hacer algo, si haces un plan con alguien y después surge una emergencia, y la verdad es que sí, eso sucede a veces. Hay una manera correcta para manejar la situación. El problema es cuando no dices nada a nadie y dejas a la persona esperándote a la hora cuando deberías haber venido y él o ella tiene que marcarte y ver lo que está pasando. Hermanos, eso es pecado. Eso es pecado. No es pecado que haya surgido la emergencia. No, el pecado es que pienses tan poco de tu hermano o hermana en Cristo que ni le avisas. El pecado es que tienes tan poco respeto para él o ella y tan poco respeto para tu propia palabra que ni le avisas que no vas a poder llegar a la reunión como dices, como prometiste, que no vas a poder hacer lo que prometiste hacer. Ese es el pecado. Esto me cuesta mucho trabajo. Esas situaciones así, cuando hacemos un plan con alguien y llega la hora y media hora después, pues, ¿qué pasó? Y yo personalmente quiero creer lo que la gente dice. Y especialmente los cristianos, porque 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo cree. Hasta que haya evidencia de que es una mentira, por supuesto, ¿no? Pero fíjense, el amor bíblico es no sé cómo decirlo, su decisión, su opción por defecto es creer. Así debería ser. No deben ser tan duros y cerrados que no creemos a nadie nunca, porque hemos sido lastimados tanto. En la iglesia por lo menos deberíamos poder creer a todos. Ese es mi deseo. Pero vez tras vez, por la experiencia me he dado cuenta de que muy pocas personas hoy en día entienden el valor de su palabra. Muy pocas personas realmente entienden lo que Dios quiere cuando dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Cuántas veces hemos dicho a una persona que vamos a hacer algo y después no lo hacemos? ¿Cuántas veces hemos dicho a una persona que vamos a llegar a tal hora para la reunión y no llegamos? O llegamos una hora después sin haber avisado a nadie. Esto es pecado. No es ser mexicano. O las dos cosas tal vez. Tal vez tú dices, no, entonces todavía no entiendes la cultura mexicana, pastor. No, la entiendo perfectamente. Entiendo que en este asunto la cultura mexicana es pecaminosa. En este aspecto, no estoy hablando en general, ¿no? En este aspecto, de no tener valor en nuestra palabra, de no tener respeto para otros y decirles lo que está pasando cuando surge un problema. Honestamente, decir las palabras sabiendo que no lo vas a hacer. Eso sí es parte de la cultura mexicana, no podemos negarlo, pero es pecado. Solamente porque es parte de la cultura no significa que está exento del pecado. Esta parte de la cultura es pecaminosa. Y como cristianos tenemos que cambiarlo. Necesitamos otro tipo de cultura aquí. Es falta de respeto para tu hermano en Cristo. Demuestra que no entiendes el valor de tu palabra y demuestra que no entiendes plenamente lo que significa no tomar el nombre de Dios en vano. Si alguien piensa que estoy exagerando, que nada más mi opinión personal que tengo, que estoy imponiendo mi cultura de allá a México, quiero que leas la frase final de nuestro texto. La razón por la cual Santiago dice tan importante no jurar es siempre decir la verdad. Frase final del versículo 12. No debemos hacer esto para que no caigamos en condenación. Hermano, ¿tú piensas que este tema no es importante? ¿Tú piensas que este tema no es tan importante como no matar, no robar, no cometer adulterio? ¿Tú piensas que estoy exagerando? ¿Tú piensas que por ser mexicano esta verdad no te aplica? ¿Tú crees que cuando Dios inspiró ese versículo que Él no sabía cómo iba a ser la Ciudad de México en 2017 con todo su tráfico? ¿Que Dios no sabía cuán ocupado iba a ser tu vida? ¿Realmente piensas eso? ¿O entiendes que Dios sabía todo esto cuando inspiró este versículo?
Y otra vez, por ser mexicano, no eres exento de la verdad de la palabra de Dios. Por tu cultura no tienes ningún derecho a desobedecer lo que Dios te dice. Este pecado es serio. Es muy serio cuando no podemos confiar en ti porque no cumples lo que dices. O porque eres conocido por las mentiras. Es muy serio cuando jures que vas a hacer algo, cuando prometes que vas a hacer algo, aun si no usas las palabras específicas y no lo haces. Es tomar el nombre de Dios en vano, es desobedecer la palabra de Dios y conforme a ese versículo te pone en peligro de caer en condenación. Por eso no estoy exagerando. Pues tenemos que preguntarnos, ¿qué condenación? ¿A qué se refiere el texto cuando dice condenación? Creo que tenemos que regresar al tercer mandamiento. Cuando un cristiano dice que va a hacer algo, es una promesa, es un juramento. Si lo digamos de esta manera o no. Cuando prometemos algo, como cristianos estamos prometiendo en el nombre de Dios. Así que cuando no cumplimos nuestra palabra, cuando rompemos nuestra promesa, cuando nuestro sí es no y nuestro no es sí, estamos desobedeciendo el tercer mandamiento. Y ya hemos visto lo que Dios dice de eso, ¿no? No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Por qué? Porque su nombre es santo, su nombre perfecto, su nombre que representa todo quien es, todos sus perfectos atributos. Y por eso habla de la condenación. La condenación es lo que se espera a la persona que rompe uno de los 10 mandamientos. La condenación es lo que espera la persona que no obedece completamente y perfectamente la ley de Dios. Por el incrédulo eso significa que este pecado de tomar el nombre de Dios en vano es un pecado más que es parte de su condenación eterna en el infierno. Ese es un pecado más por lo cual va a pagar por la eternidad. Porque no ha creído en Cristo, quien murió para tomar esos pecados sobre sí y pagar por ellos. Es decir, si estás aquí sin Cristo, ese pecado es otra parte de la carga que te está matando. Mientras sigues intentando a merecer la salvación por tus obras, cuando la Biblia dice que no puedes. Eso parece muy negativo. Pues sí. En ti mismo es muy negativo porque no puedes obedecer a Dios como Él requiere. Pero por eso Dios mandó a Cristo. Por eso el Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Porque no, en ti mismo estás cargando pecados y más pecados. Y por eso no puedes entrar al cielo. Necesitas a un Salvador para venir y limpiarte tus pecados. Es lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz y derramó su sangre, proveyó la salvación para el pueblo de Dios. Pues no puedes obedecer la ley de Dios perfectamente y merecer la salvación. ¿Cuántas veces has tomado el nombre de Dios en vano? Ahora entendiendo lo que eso significa. Muchísimas veces, ¿verdad? Si dependiera de nosotros, no seríamos salvos. Lo bueno es que no depende de nosotros. Podemos confiar en Cristo, en su muerte, en su resurrección para nuestra salvación. Para el cristiano, obviamente, sabemos que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:1. Entonces no significa que podemos tomar este pecado a la ligera. Por este pecado de tomar el nombre de Dios en vano y no cumplir lo que decimos y no ser honestos, es otro pecado que clavó a nuestro Cristo a la cruz. Y por eso no debería ser posible para el cristiano menospreciar este pecado y tomarlo a la ligera. Pero quiero que concluyamos pensando en Cristo. Ante todo podemos pensar aquí que en todo esto necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. La perfecta verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el verbo y dijo en Juan 17 que la palabra es verdad.
nosotros necesitamos la misma característica, siempre decir la verdad, siempre vivir en la verdad, que el engaño no se encuentre en nuestros labios. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero es más que solamente ver a Cristo como el perfecto ejemplo. También debemos dar gracias a Dios que su Hijo es perfecto y que su Hijo siempre cumple su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo y vivió y sufrió muchísimo y murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Pues lo que había prometido a su Padre antes de la fundación del mundo. Voy al mundo y voy a sufrir y morir por mi pueblo. Pues qué bueno que cumplió su palabra, ¿no? Cristo no vino al mundo después de sufrir la primera vez y dijo, no, ya, nada más de eso, voy al cielo otra vez, adiós. Cuando estaba colgado en la cruz no dijo, ya no más, ya no puedo más. Y descendió y se fue al cielo tampoco. Y qué bueno, ¿no? Si Cristo no hubiera cumplido su palabra, no tendríamos la salvación. Necesitamos, cuando pensamos ese tema de ser honesto y cumplir la palabra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, debemos siempre dar gracias a Dios que así es Cristo, que su sí era sí, y sufrió todo y murió en nuestro lugar. Por eso somos salvos, por la fidelidad de Cristo. Nosotros no siempre somos fieles a lo que decimos. Nosotros vivimos en mucho pecado y por eso naturalmente no merecemos nada de Dios, menos la muerte eterna. Pero Cristo vino, tomó nuestros pecados y sufrió la ira de Dios por ellos, así rescatándonos a nosotros del castigo y la condenación que merecemos. Oramos que todos aquí hayan sido salvos por Cristo y que reconozcan que no hay salvación fuera de Él y su obra. Y para nosotros que somos los hijos de Dios, hay una aplicación final muy importante para nosotros en la vida diaria. Pensando en esto que Dios siempre cumple sus promesas. Quiero que concluyamos leyendo 2 de Corintios 1, el versículo 20. Nuestro Dios siempre es fiel a lo que ha prometido. Esta es nuestra confianza. 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20. Según de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pues qué increíble, ¿no? Las promesas de Dios para nosotros son sí y amén en Cristo. Es decir, todas las promesas de Dios para nosotros son seguras, son ciertas, porque Él siempre cumple su palabra. Él siempre es fiel a lo que ha prometido. Y fíjense que dice que son sí y amén, que son ciertos en Él. En el contexto vemos en Cristo. Cristo es nuestra garantía que vamos a recibir y disfrutar todas las promesas de Dios para nosotros. A Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este versículo tan increíble, con lo cual hemos terminado, que tus promesas son sí y amén en Cristo, que tú eres siempre fiel a tu palabra, que eres siempre fiel a lo que has prometido, que tu sí es sí y tu no es no. Damos gracias que era lo mismo para Cristo cuando estaba aquí, que sufrió todo, que no rompió su palabra para evitar el sufrimiento, sino sufrió todo por nosotros, tomando nuestros pecados para que podamos tener la vida eterna sin hacer buenas obras. Y te pedimos, Señor, que podamos aprender todo eso y aplicarlo a la vida y aplicarlo a la iglesia. Que aquí, si nos ayudes a no necesitar tener que jurar o prometer si nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que seamos siempre honestos para que podamos confiar en la palabra de cada hermano y hermana aquí. Señor, esto es difícil para nosotros, lo admitimos,
pero no imposible, porque tú prometes ayudarnos y tenemos tu ejemplo. Ayúdanos a entender la importancia de este mensaje, de no tomar tu nombre en vano, ni con las palabras específicas y fuertes que hemos visto. Señor, ayúdanos a no tener ese hábito. Quita ese hábito de los jóvenes y niños, te pedimos. Pero también entendiendo que cada vez que decimos que vamos a hacer algo, es una promesa en tu nombre. Y cuando no lo hacemos, estamos tomando tu nombre en vano. Convéncenos, te pedimos, con esta palabra, con esta verdad. Y cámbienos mientras nos fijamos en el ejemplo de tu Hijo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.